Hola chicos, ¿cómo están? Hoy seguimos con nuestra serie sobre el kéfir, ese prebiótico maravilloso que nos ayuda a cuidar nuestra digestión, fortalecer el sistema inmune y a mejorar nuestra salud intestinal. Si ya viste los videos anteriores, sabes cómo iniciarlo, cómo cuidarlo y cómo colarlo, pero hoy vamos a hablar de algo que genera muchas dudas. ¿Qué pasa cuando el kéfir se separa, cuando se ve como cortado o con una parte líquida amarilla? Siempre hay muchas dudas sobre esto. Se preguntan las personas si el kéfir está malo o si lo tienen que botar o si ya no sirve. Y hoy te voy a explicar por qué sucede esto, qué significa y cómo poder manejarlo para que sigas disfrutando de tu kéfir sin miedo. Cuando fermentamos kéfir, estamos dejando que los microorganismos, bacterias y levaduras beneficiosas transformen la lactosa de la leche en ácido láctico y otros compuestos. En este proceso, la leche se espesa, se vuelve más ácida y a veces se separa. Lo que ves como agua amarilla es en realidad suero, también llamado lactosuero, y es completamente normal. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque lo fermentaste por más tiempo de lo habitual, más de 24 horas, y también porque la temperatura del ambiente era más alta, y esto es muy común en verano. También porque los búlgaros están muy activos o también porque tenían poco líquido en proporción. Es como si el kéfir dijera, ya terminé mi trabajo, ya fermenté todo lo que podía. Y esa separación no significa que esté malo. De hecho, el suero tiene nutrientes valiosos como proteínas, minerales y probióticos. Sí se puede colar perfectamente. Lo que yo recomiendo es agitarlo suavemente antes de colar o mezclarlo con una cuchara para reincorporar el suero a la cuajada. El resultado será un kéfir más ácido con textura más líquida, pero sigue siendo seguro y saludable. Si prefieres un kéfir más suave, puedes fermentarlo por menos tiempo, usar más leche por la misma cantidad de búlgaros y fermentarlo en un lugar más fresco. Y si te sobra suero, no lo botes. Algunas personas lo utilizan para fermentar vegetales como el chucrut o zanahorias, agregarlo a batidos y de hecho lo utilizan en recetas como panes, tortillas o aderezos. Es un ingrediente funcional que muchas veces se desperdicia por desconocimiento. Ahora, si bien la separación es normal, hay señales que se indican que el kéfir podría estar en mal estado. Por ejemplo, si huele mal, como podrido o rancio, no ácido, sino un olor desagradable. Si ves moho, manchas verdes, negras o rosadas en los búlgaros o en el frasco.
si la textura es viscosa tipo gelatina y no se recupera al mezclar. En estos casos sí conviene desecharlo y reiniciar con búlgaros nuevos. Pero si solo se separó, no te preocupes, es parte del proceso natural. Muchas personas siempre tienen esta duda cuando observan que su kefir se cortó, si deben botarlo, y mi respuesta es no lo botes sin observarlo bien. El kefir es un alimento vivo, y como todo lo vivo cambia según el entorno. Lo importante es aprender a leer esos cambios, entenderlos y adaptarnos. Por eso hago estos videos para que no tengas miedo, para que te empoderes y para que puedas cuidar tu salud desde la cocina, con conciencia y conocimiento. ¿Te ha pasado esto con tu kefir? ¿Te asustaste la primera vez que viste el suero? Cuéntame en los comentarios tu experiencia y así podemos ayudarnos entre todos. Y si tienes dudas, déjalas abajo que siempre estoy leyendo y respondiendo. Si te gustó este video, dale like, compártelo con alguien que esté empezando con el kefir y suscríbete para seguir aprendiendo juntos. Gracias por estar aquí, por confiar y por cuidar nuestra salud con amor. Nos vemos en el próximo video aquí en Vía Sana TV.